Gran abrazo para todos ustedes y bienvenidos al episodio número 48 de Ruta 50. Bueno, señoras y señores, es un placer tener en este episodio a Erika Tovar. Querida Erika, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Bien, bien, gracias. Erika es una extraordinaria mujer que trabajó durante más de 10 años con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ese famosísimo comité tiene presencia en más de 90 países, cuenta con más de 18.000 empleados, millones de voluntarios y tiene como misión prestar ayuda humanitaria a las personas afectadas por conflictos armados y por otras situaciones de violencia, así como promover las normas por las que se protege a las víctimas de la guerra. Pues Erika, después de más de 10 años de arduas labores en diferentes puntos del planeta, decidió regresar a Colombia para emprender otros caminos laborales. Y aprovechando que se encuentra en Bogotá, hablamos con ella para conocer un poco de lo que fue esa increíble experiencia con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo creo que la razón principal es más que yo ya llevaba unos 15 años en la institución y tú sabes que llega un momento en que uno siente que ya tiene que empezar como otro ciclo, otras etapas, empieza uno como a sentir que se está repitiendo un poco a nivel profesional, ¿no? Aunque a nivel personal, pues obviamente yo creo que toda la vida uno puede estar ahí, seguir aprendiendo, conociendo gente, sitios, etcétera, pero sí, era más como por dar un paso profesional ya hacia otro lado. 15 años sí. En la Cruz Roja Internacional. ¿Qué pasaba en tu vida antes de entrar a la Cruz Roja Internacional y cómo se dio ese paso que para nosotros, para la mayoría, es como un salto cuántico en la vida, ¿no? O sea, pasar... Es un cambio, sí. Pues mira, yo trabajaba con una institución de la Gobernación del Valle, yo estaba viviendo en Cali, y yo un día pasé por la oficina de la Cruz Roja Internacional y dije, aquí voy a trabajar un día. Me interesaba mucho el tema de derecho internacional humanitario y yo siempre de alguna forma estuve vinculada con diferentes Cruz Rojas, pero la internacional era otra cosa diferente, ¿no? Y efectivamente salió una convocatoria para aplicar para comunicación y me presenté y quedé. O sea, al cabo de como al mes de yo haber dicho, aquí voy a trabajar. Y pues sí fue un cambio brutal. Yo creo que el primer cambio fue el primer día de trabajo, llegar a la oficina y ver decenas y decenas de personas en la calle, familias con niños, con hambre, ver muchos amputados. Eso para mí fue un choque brutal. O sea, llegar a la oficina y ver tanta necesidad en la cara de la oficina. Y en ese momento pensé, yo no sé si estoy preparada para esto, porque este es mi público, ¿sí? Y claro, en ese momento no sabía, pero todas estas eran personas desplazadas por el conflicto armado y habían personas amenazadas que estaban buscando ayuda, etc. Entonces, yo creo que ese fue el primer choque. Y ya después, luego, claro, empezar a viajar a las diferentes regiones. En ese momento, pues yo cubría el Pacífico colombiano y empezar a ver tan de cerca el sufrimiento humano, ¿no? El sufrimiento por el conflicto. Porque la Cruz Roja Internacional no trabaja en desastres naturales, eso es de la Cruz Roja colombiana, sino en zonas de conflicto armado, violencia, y también tiene algunos programas de migración, relacionados con migración por causa de conflicto y violencia. Una diferencia bien importante entre una cosa y otra. Ajá. Entonces yo creo que ese es el choque. El primer choque es eso, ver las víctimas tan de cerca, ¿no? Y ver el problema y el dolor tan de cerca. Estamos hablando del año 2010, 2009 aproximadamente. 2009, sí. 2009. ¿Tú eres del Valle? No, yo soy bogotana, pero he vivido en muchas partes, sí. ¿Y estudiaste comunicación, periodismo? Sí, aquí en Bogotá. Caramba. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste atendiendo la zona pacífica colombiana en tu nuevo trabajo con la Cruz Roja Internacional? Allí estuve 5 años, como 5 años y medio más. Lo que pasa es que en esos 5 años también hice una misión corta para Gaza y estuve unos meses en Bogotá, ¿no? Pero digamos que en el Pacífico 5 años. Oye, nombras Gaza, unas escenas horripilantes. ¿Qué viste en Gaza en esa corta escala que tuviste en esos primeros 5 años? Pues mira, Gaza, primero un sitio lindo,
desafortunadamente pues ya en ruinas. Familias, yo tengo amigos de Gaza y son personas maravillosas, o sea, son personas que tienen mucha fortaleza, aman mucho su tierra, aman mucho su familia, y si tú les preguntas por qué no te vas, ¿no? Dice, porque es que esta es mi tierra, o sea, ¿por qué voy a dejar mi tierra? Aquí están mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos enterrados. Y también esa sensación de yo tengo que estar con mi familia, o sea, yo no me puedo ir y dejar a mi mamá atrás, no puedo dejar a mis hermanos, no puedo dejar a mis vecinos, yo tengo que estar con ellos. Entonces, sí fue, sabes que Gaza tiene parte de mar, playa, pero no pueden salir mucho al mar a pescar porque no los dejan. Y básicamente es como una cárcel. O sea, Gaza, yo no comprendo mucho cómo la gente compara la situación de Gaza con otras situaciones porque es única en el mundo. O sea, es una cárcel al aire libre, donde la gente está completamente limitada, donde la gente no tiene para dónde ir cuando hay bombardeos, donde no hay dónde esconderse. ¿Sí? Entonces sí, es una situación fuerte, es dura, es triste y, y ahí mismo ve uno la resiliencia de las personas, la fortaleza, el sentido de familia, de amistad, de generosidad. ¿Qué sensaciones te despierta ver las imágenes tan impactantes de la destrucción, pues Sí. casi total Mm. de Gaza, luego de tú haber tenido la oportunidad de estar allá hace 15 años? Sí, yo estuve allí hace como 11, es muy doloroso. O sea, honestamente yo a veces no puedo ver las imágenes porque conozco gente que tiene familia allí, porque no sé, como que me acuerdo de lo que era estar allí y a veces no quiero ver. O sea, también cuando, por ejemplo, el hecho de que bombardean un edificio y luego tienes a 7 miembros de la misma familia amputados y tienen que subir por escaleras, porque no son edificios que tengan ascensor, por ejemplo. Entonces, estas historias son tan feas que yo a veces no soy capaz de verlas. ¿Y cuál fue el motivo para que te enviaran, teniendo en cuenta que estabas trabajando en la zona Pacífico, Ah, que sí. era tu misión y de un momento a otro, Ajá. bueno, te vas para el otro lado del mundo a Gaza? Sí, porque ahí había como un equipo de despliegue rápido, y allí nominan a personas que tienen experiencia en terreno. Entonces, como yo ya llevaba años trabajando muy en zona rural y con las comunidades, con los grupos armados, etcétera, Ya eran como 4 años. ya lleva, sí, entonces era como, ok, tiene la experiencia, sabe cómo se manejan las situaciones sensibles, delicadas, cómo se manejan a los periodistas, pero siempre apenas uno puede llevar 10 años y aparecen casos que todavía lo tocan a uno mucho y que le dejan a uno la cabeza dándole vueltas, ¿no? Por ejemplo, mi última misión fue en Papúa Nueva Guinea. Es un sitio, precioso, la naturaleza es preciosa, el mar, las corales, los animales que allá son súper exóticos. Culturalmente también es muy rico, o sea, tiene más de 700 lenguas, dialectos. Todavía tú ves personas con plumas en la cabeza y taparrabos, ¿no? Gente que se mueve con un arco y una flecha, o sea, para nosotros eso culturalmente obviamente es muy atractivo, ¿no? Pero es un sitio que es muy peligroso para las mujeres. O sea, la violencia sexual ahí es de las más altas del mundo. Y pues sí, todavía hay mucha violencia tribal donde la gente con machete, con cuchillo, o sea, puede ser muy brutal, ¿no? Y allí entonces encontré casos que me golpearon mucho, ¿sí? Después de tantos años, allí encontré casos que me afectaron, ¿sí? Entonces yo creo que aunque uno aprenda mecanismos, hay gente y hay situaciones que le van a uno a seguir pegando toda la vida. Bueno, ahí nombras Papúa Nueva Guinea Ujú. y eso se abre un abanico y un espectro tremendo Sí. porque nos lleva a recorrer puntos del mapamundi donde, Mm. a los que llegaste. Entonces, ¿estuviste cuánto? 4 años, 5 años en el Pacífico colombiano. Sí, y ya después empecé a rodar un poco, o sea, estuve en México 2 años, en Venezuela 1 año, desde allí cubría los países del CARICOM, entonces estuve en Trinidad y Tobago, en Jamaica, en Surinam, y de ahí después fui a Sudán del Sur, después a Yemen,
Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, ¿cuál era tu misión? O sea, ya nos contaste Ujú. que fuiste contratada para trabajar en las comunicaciones o en el departamento de Sí, comunicación. sí. Y allá específicamente, ¿qué te tocaba hacer? Bueno, allí pues yo era la encargada de comunicación, tenía un equipo muy pequeñito. Una de mis labores, aparte de recoger material para las redes, por ejemplo, mostrar lo que está haciendo la institución, mostrar por lo que está pasando en la comunidad, testimonios, también tenía que entrenar al equipo, ¿no? El idioma oficial dentro de la Cruz Roja Internacional, me imagino, inglés. Sí, inglés, aunque también mucho francés, por lo que la oficina principal está en Ginebra, Suiza, donde se Sí. habla francés, ¿no? Pero pues uno es el idioma del país. Sin embargo, en países donde muy poca gente habla el idioma, como en Rusia o en los países árabes, pues normalmente los equipos con los que uno trabaja, ellos hablan inglés, entonces constantemente están traduciendo todo. Es que eso es otro chicharrón, pues, ¿no? En Papúa sucedía que como hay tantas lenguas, a veces tocaba hacer doble traducción. Entonces, por ejemplo, del inglés al otro y de ese otro a otro y Uy, luego de vuelta. Entonces, imagínate hacer talleres, también me tocaba hacer talleres, presentaciones con doble traducción. Era, pues tocaba hacer, para que durara 15 minutos, la hacías por ahí de 3. Y luego procurar hablar de una manera súper sencilla para asegurarse uno de que la traducción sea más o menos, ¿no?, correcta. claro. Porque si se complica uno, la traducción termina otra historia muy diferente. Entonces, sí. Oye, ¿cuánto duraban esas estadías en esos países y cada cuánto regresabas tú a Colombia? Te decían, bueno, en Papúa Nueva Guinea se va a quedar tanto, en Sudán tanto. Cuando antes de uno llegar al país, uno ya sabe por cuánto tiempo es la misión. Entonces, normalmente era entre un año y un año y medio. Las misiones, exacto. Sí, ese es como un promedio, es un año y medio, pero uno puede quedarse más si quiere extender un poco. Sí, y venía a Colombia por ahí, sí, cada año o año y medio. ¿Y en Colombia permanecías cuánto tiempo antes de embarcarte en otra Ah, misión? por ahí 2 semanas o 3 máximo. Sí, y normalmente uno está es en función de la próxima misión, entonces exámenes médicos, empacar cosas, mandar el baúl, trámites administrativos. Claro, o sea, era un pequeño trasteo cada viaje. Sí, sí, de hecho yo tenía 2 baúles porque se demoran en llegar, entonces uno que era el que se iba y el otro era el que llegaba, ¿no? Entonces, a veces aparecían, a veces el baúl llegaba y yo ya no estaba, entonces cuando volvía un año y medio después, abría y encontraba, las cosas que había guardado ahí hace año y medio. Cuando hablas de baúl, estamos hablando de qué dimensiones. Pues cada cual con lo suyo, ¿no? Por lo menos yo tenía un compañero italiano que el baúl no era tan grande, era como así, pero de puro queso, ¿no? El mío era, pues me decían que si llevaba una persona ahí. Era enorme con ruedas y pues, imagínate, yo cargaba con almohadas, cargaba con equipo, mi equipito de sonido, o sea, cosas de deportes. Uno carga lo básico, digamos libros y ropa y encima los hobbies que uno tiene, ¿no? ¿Y Sí. ese baúl te lo proporcionaba la Cruz Roja No, no. Internacional o tú lo tenías que comprar? Sí, cada uno porque cada uno a lo que necesite, ¿no? Ah, lo que Sí. necesite. De hecho, hay gente que va acumulando y hay un peso máximo que te permiten, de ahí para allá te toca a ti pagar el peso, pero había gente que cargaba hasta las ollas, ¿El baúl peso máximo cuál era? ¿El límite que tenían ustedes? como 100 kilos, creo. Caramba, porque una maleta convencional en una aerolínea, una maleta que va en bodega son 23 kilos. Estamos Sí, hablando pero de... es muy fácil llenar un baúl Claro, porque te estás trasteando. Nomás si llevas libros, imagínate. ¿cuánto te pesan los libros? Y No, yo cargaba cosas de que las tobilleras para hacer no se podía pesitas. llevar el Quijote. No. No, el Quijote no. Pero bueno, hay gente que llevaba, no le importaba, Sí, llevaba claro. hasta cobijas, ollas, cuchillos, platos, de todo y pagaba el peso en su bolsillo. ¿Qué viste en Sudán? Sudán, mira, pues es un país que tiene una cultura muy antigua. De hecho, allá hay pirámides Sí. que dicen que son más viejas que las de Egipto, ¿no? Sino que son diferentes, son como mucho más puntiagudas, son como más largas. Allí, como no hay, mucha gente no tiene energía eléctrica, entonces una cosa a la que uno se tiene que adaptar es que el queso, por ejemplo, tiene mucha sal para que no se dañe. Em, Costaba trabajo comprar buenos huevos porque nunca están refrigerados y allí la temperatura sube 40 grados.
La gente está muy acostumbrada al polvo, aunque cuando se mueren tienen un cerro de arena en los pulmones, ¿no? Eso me dijo el médico. Pero allí, por ejemplo, uno de los choques que uno tiene es el polvo, la arena del Sahara, ¿no? Claro. Porque allí pasan, cuando hay temporada, cambio de estaciones, Sí. aparecen los habubs, que son como tormentas de arena, pero con truenos y es una cosa rarísima porque no llueve, pero está tronando como si fuera a llover. Más de 2 metros ya no ves nada del arenero y en 3 horas puede bajar la temperatura de 45 a 15 grados por la cantidad de arena. Entonces, pues es una cosa a la que uno, es el primer choque, ¿no? Como que, oh, ¿qué es este arenero tan tremendo? Eventualmente se me inflamaron los pulmones, de hecho, por el polvo tan tenaz. Allí hay muchas creencias religiosas también, muy tribales, artesanías que a mí me encantaban, cosas que tienen que ver con los camellos. Entonces, culturalmente también todos sus países tienen mucho que ofrecer. Yo creo que para mí lo más complicado fue adaptarme a la comida, porque allá comen mucho chivo y esto, y yo no como carne. Entonces, sí, me costó un poquito. Y no comen muchos vegetales ni muchas frutas, porque además no se dan. Entonces la dieta sí era bastante restringida allí. Oye, ahí tocas un tema bien interesante porque además de entrar en el núcleo de tu trabajo, en las comunicaciones en torno a los conflictos que hay que atender y demás, también está la adaptación tuya como persona a esa Mm. cultura, desde todo punto de vista. Sí, y no, mira, no es solo la cultura, sino a tu equipo de trabajo, porque es que cada año, año y medio, estás conociendo un nuevo contexto, los mensajes son diferentes, la comunicación es distinta, ¿sí me entiendes? Los Claro. objetivos son diferentes, y tus compañeros son otros, y estos compañeros son de esa cultura. Entonces, por ejemplo, yo siendo muy colombiana que soy, yo soy tocona, ¿no? O sea, como de, oye, tal, y eso no, Uy, eso es muy claro. raro en esas culturas, ¿no? Musulmanas sobre todo. Pero ellos como que entienden que uno viene de otra cultura y se van adaptando también, o sea, hay como, de ambos lados hay un límite y un respeto, y es algo a lo que ellos se van acostumbrando poco a poco, pero al principio se ponen rojos, ¿sabes? Yo, a mí me da mucha risa porque a mí me venía muy natural, como que, ¡ah! Y ellos, ¡ah! Se ponían como un tomate y se van acostumbrando, ¿no? Y esas misiones están compuestas por personas de distintas nacionalidades, o sea, es casi Sí, que una claro. oficina de las Naciones Unidas. Sí, es igual, es Claro. gente de todas partes del mundo, europeos, latinos, asiáticos, africanos, sí, de todas partes. Y cuando tú llegas a determinado lugar, por ejemplo, bueno, los lugares que hemos tocado, Sudán, Papúa Guinea, ¿te dan la opción de elegir tu vivienda, el punto donde vas a vivir, o te ofrecen ellos, Sí, uno, tienen unos lugares mm, específicos? sí, llega uno a donde lo pongan. Y hay países donde uno tiene la suerte de que puede vivir solo, pero la mayoría te toca compartir y toca Claro. compartir con personas que son de otras culturas. Upa. Entonces, por ejemplo, imagínate yo como mujer viviendo con un hombre musulmán, ¿sí? Tal vez el hombre está casado, tal vez no, pero para ellos es también, imagínate, o sea, adaptarse a que está viviendo con una mujer latina además, Claro. ¿no? Que uno es diferente, uno pone su música y se pone a bailar y para ellos es como que, y de palé. Entonces, todos nos tenemos que adaptar. ¿Y te tocó repetir misión con alguna persona que habías conocido en otra misión anterior que tú dices, uy, qué berraquera? O qué mamera otra vez con este man. Está bien. Creo que me pasó alguna vez, pero no era con alguien que fuera cercana, entonces Ah, no me importó. Pero lo que sí me ha pasado y que me parecía fabuloso es que, por ejemplo, yo también trabajé en Sudán del Sur, un equipo muy grande, pero hubo una vez en que como por un mes coincidimos 5 colombianos y había un sitio donde nos reuníamos a bailar un poquito y eso, y nos tomamos el sitio a poner salsa y nos pusimos a en bailar Sudán del salsa. Sur. Ajá, y la gente nos grababa y todo porque, wow, estaban sorprendidísimos de ver gente bailando salsa allá. Pero fíjate que en Sudán del Sur, en Yuba, en la capital, hay un señor de allí que vivió en Latinoamérica y me parece que vivió en Colombia. Y él volvió a Yuba y abrió un sitio donde los domingos pone salsa y da clases de salsa los domingos. Wow.
Eso fue también como que, wow, por allá en Yuba, en Sudán del Sur, un tipo poniendo salsa en un bar, eso es muy loco. Y en medio de eso, ¿tenías la oportunidad de hacer viajes extraordinarios, así como ocurrió aquí el de Gaza? Que te enviaban, no sé, a alguna Ajá. reunión, a alguna capacitación a otros lugares. Sí, a capacitaciones definitivamente, por ejemplo, en Túnez o mucho en Ginebra, ¿no? Sí, Porque es la oficina central. O por ejemplo, me tocó ir a Fiji porque Papúa Nueva Guinea y Fiji son de la misma delegación, entonces Fiji, Australia sí, también de la misma delegación. Y la cosa es que como tú estás trabajando intensamente, tienes derecho a salir cada 3 meses, una semana. Entonces uno aprovecha obviamente para conocer claro. alrededor. No, Y por obvio. eso es que uno viaja tanto, porque tienes la oportunidad. Entonces, por ejemplo, yo estando en Papúa fui a Australia, fui a Bali, a Singapur, a Tailandia. De todas eh, esas experiencias y de lo que se pueda contar, Erika, eh, bueno, nos hablabas de la violencia sexual en Papúa Nueva Guinea, del impacto inicial cuando entraste a trabajar en la Cruz Roja Internacional, lo que alcanzaste a ver en Colombia. ¿Qué otras cosas te sacudieron el alma, las entrañas, que se pueda contar, así casos específicos que tú los tengas acá, sí, como para darnos una idea de lo que tienen que ver constantemente las personas, tus antiguos colegas y la gente nueva que está entrando a trabajar allá? te puedo contar uno malo, otro más o menos y otro, y otro bueno. Sí, Eh, en uno de los países en que estuve hubo un ataque donde todos los que fallecieron, eran como 160 personas, estaban desarmadas, ¿sí? Y yo no fui, fue mi jefe, pero yo era el enlace entre él y la prensa. Y, y todavía me acuerdo cuando él llegó al sitio y yo lo llamo y le pregunto cómo está la situación, descríbeme algo para yo escribir algo, ¿no? Un artículo, un post, alguna cosa. Y él no podía hablar coherentemente. Estaba tan chocado con lo que había visto que él decía palabras sueltas y decía, esto es horrible, y empezaba a describir lo que él iba viendo. Obviamente veía partes de cuerpos y eso. Y no está, o sea, yo nunca lo había visto, pero un tipo súper fuerte, muy centrado, nunca lo había visto tan mal. Y era un tipo que lleva como 30 años trabajando en esto. Entonces eso me impactó mucho, luego la presión de la prensa para hablar con él, y yo no dejé que nadie hablara con él. Yo no dejé, yo los corté, no dejaba ni siquiera que la oficina en Ginebra hablara con él. Deme el teléfono, no se los voy a dar. ¿Por qué? Porque él no está bien. Mi jefe no está bien, él no puede hablar bien. Y le tomó a él por ahí unas 4 horas poder ser un poquito más coherente. Y sin embargo, lo que dijo no se podía publicar, porque describía el horror. Y las familias de estas personas no habían llegado todavía al sitio. Entonces no se podía describir, ¿sabes? Esa descripción no se la podías dar a los medios. La familia tenía que ser la primera en saber la situación. Entonces eso fue algo me impactó mucho. Hay otra cosa que me impactó, no por lo que sucedió, sino por lo que me dijeron, y es que hice un taller con grupos armados y entonces un comandante del taller me dice, eh, Erika, yo necesito que venga a darle este taller a mis hombres porque yo ya no quiero que maten ni violen tanto. Entonces yo me quedé, obviamente mi cara inexpresiva, ¿no? Escuchándolo, pero por dentro yo decía, wow. Por un lado digo, bueno, que una persona así me diga que le sirvió lo suficiente lo que le dije para que me invite es una cosa, pero por el otro lado que me está diciendo la razón por la cual, no, él quiere que yo vaya. Y luego me dijo, tranquila, que allá no hay nadie, nosotros controlamos todo, a usted no le pasa nada. Obviamente, pues, no, no era un trabajo que yo hubiera hacer personalmente, ¿no? Y luego estuviste frente a estos Y hombres dictando este taller. no allá donde él quería que yo Ah, fuera. ah, No, en no, otro, no, eso era muy peligroso. claro. O sea, imagínate yo expuesta a todos estos hombres. Además, porque ya me habían contado otra persona de este mismo conflicto que duró como 3 años aislado. La tropa duró como 3 años aislada. Y que era tanta la necesidad que tenía de hablar con una mujer que marcaba el teléfono sabiendo que no tenía señal
marcaba para que la máquina le contestara y le dijera, no podemos conectar su llamada. Escuchar una Porque voz quería femenina. esa voz femenina, escuchar esa Uf, voz femenina. claro. Entonces, ya venía yo de saber esto, luego con esto, y digo, no, yo no me puedo exponer, ¿no? Entonces, si me cuentas cosas que me impactaron, esas. Y la última fue una vez que estaba aquí en Colombia y estábamos por la carretera andando y paramos a saludar a una señora que habíamos ayudado, pero una señora muy, muy, muy viejita, muy anciana, una señora campesina que vivía al filo de un peñasco ahí y muy pobre, supremamente pobre, no tenía nada, o sea, era su casita de bareque y como una silla y unas ollas y ya, no tenía, yo creo que dormía en el piso. Y entonces a ella había estado desplazada, antes la habíamos ayudado, pero ya había vuelto a su casa y le dijimos, ¿quiere que le dejemos un mercadito? Y ella no, 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 hay gente que lo necesita más que yo. O sea, y yo me quedé con eso. Y de hecho fue y nos trajo unos huevos de las gallinas de ella para que nos los lleváramos. No se lo queríamos recibir, obviamente, porque ella lo necesitaba. Pero ella insistió y bueno. Pero la dignidad de esa señora, o sea, no recibir ayuda que porque otras personas lo necesitaban más. Cuando vivían en una condición de tanta pobreza, ¿no? Pobreza material, obviamente. Entonces, bueno, esas son cosas, por ejemplo, que se me han quedado por siempre. Oye, Erika, ¿en qué punto recuerdas algún día en que comenzaste a sentir ganas ya de, porque tú nos decías al inicio que comenzaste a sentirte que estabas haciendo, a sentir que estabas haciendo lo mismo, que todo era muy Mm, repetitivo y como ya viendo en el horizonte otra posibilidad de vida? ¿Algún viaje de ujú. pronto, alguna sentada ya en algún parque lejano en Asia, en África, en Europa? Yo creo que fue más cuando, como la última vez que, o tal vez la penúltima vez que vine a Colombia, fue más como una necesidad de reconectarme con mi país, Sí. como estar acá y, no sé, como, sí, disfrutar de mi comida, de las personas, de las colombianadas, que a mí me encantan, de los espacios, porque además cuando tú estás en estos países, eh, o a mí me pasó, aprendes a apreciar más lo que tienes en casa, ¿no? Claro. Y fue más bien aquí en Colombia que yo dije, o sea, sí, yo necesito volver, necesito estar acá, necesito reconectarme, necesito estar con las cosas que me gustan, que me satisfacen, sin decir que estuve mal en esas partes, no, pero sabes, es como después de rodar tanto, empieza a entrar como una necesidad de reconexión. Pero ¿te cambió de alguna manera? Es decir, la Erika del 2009, Claro. cambiamos a medida que pasan los años y envejecemos, desde luego, pero con un trabajo que tiene estas características tan profundas, por lo que Sí, ves y por lo que sientes, algo cambió en esa gran misión de 15 años. pues yo creo que una de las cosas es que uno se fortalece mucho, o sea, primero el carácter, porque es que cuando tú estás lidiando con temas tan complicados y personas complicadas, ¿sí? Em, el carácter se fortalece así no lo quieras. Si tú quieres permanecer en ese trabajo, tienes que fortalecer tu carácter, ¿sí? Porque no te puedes dejar intimidar, por ejemplo, ¿sí? A veces, y sobre todo cuando uno, siendo mujer, es diferente. A veces yo era la única mujer en 200 hombres, ¿sí? Y a veces hay países o culturas en donde el hombre es la autoridad y tú eres una mujer. O sea, por ejemplo, me pasó en un país musulmán donde yo era la jefa de 20 hombres. 20 hombres que vienen de una cultura que es donde el hombre tiene la autoridad y manda, Claro. ¿sí? Y yo era la que mandaba, ¿sí? Si yo no sé ser jefa, si yo no sé tener carácter, pues no puedo hacer nada. No, no muestro que sé lo que estoy haciendo, no demuestro que soy capaz de hacer lo que estoy haciendo. ¿Me entiendes? Hay como una necesidad de mostrarse. Entonces, una de las cosas es eso, claro, de fortalecer el carácter. Otra cosa es perder miedos. Hay muchos miedos que tienes que perder o si no, no haces nada. Y eso se pierden sin anestesia en algunos casos, ¿no? Ya, Sí, uf. es como una decisión que tomas, es Claro. como que pasas el switch. Y yo creo que esos son los cambios más profundos. Y obviamente tú aprendes de todo el mundo, aprendes de las circunstancias, de los lugares,
de las personas. O sea, por ejemplo, ¿quién no aprendió de COVID algo? Claro, ¿Cierto? sí. Exacto, es una situación bajo presión en la que estás de un momento a otro y te tienes que adaptar y algo dejas, algo te deja. Entonces es algo así, ¿no? Si alguien que nos está viendo, joven quizás, porque no sé, ahora nos contará si hay algún límite de edad para ingresar No. a la Cruz Roja Internacional, ¿qué consejos les darías? O hacia qué punto podrían dirigirse para obtener información y decir, caramba, me interesa esto por lo que dijo Erika, yo creo que sería un trabajo para mí. Mira, ahora que me haces esa pregunta, fíjate que yo en una vez que me invitaron a dar una clase en una universidad vi que como que a nadie le interesaba el tema. Y entiendo que no a todo mundo le suena trabajar en sitios donde hay dolor y donde hay carencias, pero hay que verlo desde el otro punto de vista. O sea, a veces tú eres esa persona que ellos necesitan porque los estás escuchando, porque les estás prestando atención, porque les importa. A veces la gente lo único que quiere es importarle a alguien, ¿no? Decir, les importa mi dolor. Entonces, no hay que ser superhéroes, solamente estar presente. Y eso ya es un aliciente para muchas personas. Y yo creo que estamos en este mundo para también para servir o hacer algo por los demás o Claro. para como ser útiles de alguna forma para otras personas, ¿no? Y esa es una forma. Lo bueno también de este trabajo es que se conoce a mucha gente, conoce uno el mundo, las culturas y uno, claro, uno crece internamente, uno crece con todo esto. Es una opción de trabajo que no es mala, precisamente por los riesgos y por todas las cosas. Es un trabajo que paga mejor que muchos otros trabajos y aparte, bueno, te permite viajar y conocer el mundo, ¿no? Para la Cruz Roja Internacional, en la página web ponen las convocatorias, pero también hay otras organizaciones internacionales, ¿no? Está pues, las Naciones Unidas, que tiene un montón de agencias, ¿no? Que UNICEF y todas esas agencias. Y hay muchas, o sea, hay una página web que es conocida en el mundo humanitario, que es Relief Web. Allí ponen noticias del campo humanitario, pero también ponen todas las convocatorias de todas las organizaciones del mundo. Y es una opción, o sea, es un aprendizaje. Si, no sé, si tu inglés está rarito, allí se te afina. Sí. Sí, porque la exigencia no es que tengas Allá, perfecto allá inglés se para calibra entrar, el... no. Sí. También, inclusive para afinar idiomas, para el crecimiento profesional y personal en este tipo de trabajos. Oye, uno navega por las redes sociales y todo está patas arriba, hay Sí. odio multiplicado por 1.000.000 diariamente Mm. y uno ya no sabe si ese odio es fabricado por humanos o por bots, es decir, Mm. por inteligencias artificiales contratadas por personas que quieren generar más odio. Mm. Eh, y con todo lo que se ve y las divisiones políticas, sociales, religiosas, etcétera, tú ¿qué tan optimista eres? Y con todo lo que viste. Mm. Uf, lo que pasa es que hoy en día hay más de 120 guerras. Es muy difícil, o sea, el panorama actual es muy difícil. Y yo sí creo que la juventud tiene que, poco a poco se ha ido viendo que está reaccionando y está despertando, Sí, ¿no? Pero definitivamente siempre los movimientos sociales y los movimientos de resistencia y los cuestionamientos han llegado de los jóvenes. Em, yo he visto en Colombia, no siempre obviamente, pero sí he visto en muchas ocasiones que los jóvenes están muy desconectados de la realidad. Entonces, pues la invitación es a leer, a investigar un poco, no comer cuento, investigar, ver medios independientes, sectores académicos independientes, em, y a empezar a enterarse porque la fuerza, la energía, las nuevas ideas vienen de los jóvenes. Se tienen que reconectar porque ellos son los que pueden cambiar, ellos son los futuros presidentes, los futuros ministros, los futuros todo. Tienen que conectarse desde ahora, conocer cuál es el mundo real en el que están viviendo y sobre todo he visto que también hay mucha tendencia hacia meterse al tema de tecnología, pero necesitamos también gente que esté en temas sociales, claro. en temas sociales, en temas
de política, de antropología, de psicología, de comunicación, porque o si no, entonces unos pocos van a completamente dominar a los muchos. Si no hay quien piense y quien cuestione y quien proponga. Y si realmente queremos que todo esto que está pasando ahora, fíjense que lo que está pasando ahora no lo producen los pelados. Todas estas guerras y todos estos problemas que ahora no vienen de los pelados. Vienen ya de los señores cuchos que están ahí apostillados y que quieren todo el poder del mundo. Amarrados, quieren más y más poder. Exacto, entonces pelados, reaccionen. Sí. Ese es el mundo de ustedes. Esto les queda a ustedes, esta es su herencia. Sí. ¿Qué les va a quedar de herencia si no empiezan desde ahora a reaccionar, a involucrarse, a cuestionar? ¿Sí? Entonces es un poco más eso. Qué buen mensaje. Oye, Erika, ya para finalizar, ¿no te suena volver a la Cruz Roja Internacional o ya las cosas han cambiado? Creo que las raíces ya están nuevamente aquí. Es que creo que ya estoy en otra etapa. Okay. Quiero hacer otras cosas. De hecho, me gustaría mucho de pronto hacer un doctorado en algo que sea útil. Y escribí un libro con un colega también sobre comunicación humanitaria. Entonces, ¿y dónde se consigue? No, todavía no está publicado, está escrito. Bueno. Pero la idea es como tocar un poco más estos temas desde el punto de vista humano. Sí, la comunicación más desde el punto de vista humano, de la comprensión del otro, de cómo le llego al otro de acuerdo a sus necesidades y a sus dolores y a sus expectativas también, ¿no? Entonces, la idea es publicar el libro, de pronto poder hacer un poco más de talleres sobre eso. Sí. Y no sé, más adelante tal vez me encantaría hacer un doctorado. Muy bien. Sí. ¿Y el baúl dónde está? Están ya apilados todos en la casa. De hecho, regalé uno porque ya no me cabían tantos baúles. O sea, son baúles que se pueden compactar. Lo que pasa es que como tengo varios tamaños, no, entonces están uno dentro del otro. Pero... pero sí te tocó salir de uno, ¿no? Sí. No me cabía en ninguna parte, era muy grande. Si ustedes necesitan baúles, pues ya saben. En la Cruz Roja Oye, Internacional. pero ver esos baúles es como recuerdos entrañables o... Sí, pues es que mira, yo de todas formas hice amigos Claro. con los que me hablo casi a diario. Que siguen allá. Que siguen por el mundo y yo me sigo hablando con ellos y los pelados que eran de mis equipos de comunicación, todavía me hablo con ellos, me han dejado recuerdos, me mandan frases súper lindas, entonces tengo muchos recuerdos bellos, a pesar de todo, tengo muchos recuerdos bellos que quiero conservar así, ¿sí? No quiero cambiarlos, no quiero... Y empezar y tener una nueva vida, porque, o sea, yo creo que tenemos que hacer eso para evolucionar como personas, ¿no? Y las últimas, ahora sí, rápidas, lo primero que se venga a la cabeza, de todos esos destinos, así, lo primero que se venga. Yo soy más terrible. Un paisaje. Papúa. Papúa. Sí. Un plato. Plato yemení, en Yemen. Uy, qué rico. En Yemen, sí. En Yemen comí cosas muy ricas. En Yemen, muy bien. Sí. Una música. Ah. Un ritmo musical que... No decirlo específico, sino de pronto... Sí, no, pues África. Para bailar África. Sí, ¿no? O sea, de allá venimos, ¿no? Esa es la raza superior, la raza negra. Y bailan una cosa loca que tienen... La cadera la tienen como desatornillada, ¿no? Y hacen unos pasos que son muy difíciles de copiar. Sí. Un olor. Sí, olor. Azafrán, tal vez, creo. Sí. Uy, azafrán. Oye, qué bella es esa palabra, ¿no? Azafrán. Y una persona. No. Bueno, ya no. Ahí sí yo me creo, metes en líos. No, ¿sabes qué? Dejemos la mujer que conociste acá en Colombia, la señora que... Ay, la señora del campo, la señora tan del divina. Campo, sí. No, pero ¿sabes qué? Yo llevo mucho conmigo a mis equipos, porque fueron pelados maravillosos. O sea, que me ayudaban y que me alcahueteaban y que... Una vez, a mí me gusta hacer tiro con arco. Y estaba en Yemen y el arco en Yemen es un arma. Aunque tú consigues en el mercado armas, el arco es un arma y no te la permiten. Entonces yo les dije, me gustaría hacer un arco con tubería de PVC, ¿no? Pues allá me llegaron al apartamento con todas las herramientas
ayudarme a hacer un arco de PVC y me llegaron con flechitas de palitos y todo. Entonces, gente muy linda, gente que me alcahueteaba y se prestaba para todo, me traían comida, estaban pendientes de mí, no sé, eso es. Entonces, cuando me dices una persona, imposible. No, claro, sí. Imposible. Oye, Erika, gracias. Gracias por abrirnos una compuerta y asomarnos en el mundo de la Cruz Roja Internacional a partir de tu experiencia. Gracias. Pues gracias, Javier. Ojalá charla tan interesante. Ojalá no vaya a aburrir a nadie con Oh, este cuento. ¿cómo se te ocurre? No, yo creo que quedamos con ganas de más. O sea, con ganas como de meternos en ese baúl, en uno de esos baúles. Sí, y viajar, ¿sí o no? imagínate. O sea, no, y te contaré cuando publique el libro. Uno cae acurrucado, ¿sí o no? Claro que sí. Sí, claro. Ni tan acurrucado, enorme. No, cuando saque el libro te doy una copia para que veas. Muchas gracias. Que me des tu opinión. No, muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier. Querida Erika, te enviamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias por esta interesantísima charla y felicitaciones por llevar a cabo esas dificilísimas misiones. Señoras y señores, recuerden, estos son los enlaces o direcciones en internet hacia donde pueden dirigir su atención en caso de que sientan curiosidad o de que tengan ganas de dedicarle unos años al trabajo humanitario. Gran abrazo para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Ruta 50.